Muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Les saluda su hermana Marina Medina y en esta noche una vez más vamos a conectarnos para el estudio de la palabra del Señor. Estamos llevando la serie de la Epístola de Santiago, por lo que te digo, busca tu Biblia, busca tu cuaderno, siéntate, ponte cómodo y vamos a conectarnos y adentrarnos a este estudio de la palabra del Señor. Vamos a presentar este tiempo, que sea Dios quien se glorifique en medio de todo lo que nosotros vamos a hablar. Padre eterno, en esta hora presentamos este espacio que nos detenemos nuestras agendas para escuchar tu palabra. Oramos, Señor, que esa palabra en esta hora pueda producir vida, esperanza, desafío. Abrimos, Señor, nuestro corazón para que nos hable. Habla, Señor, y edifica nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como saben, estamos llevando la serie de Santiago y estamos en el capítulo 3. Y yo comenzaría justamente esta serie haciéndote la siguiente pregunta. Así que vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Eres una persona sabia? Porque hemos visto cómo vivir la vida cristiana, nuestra fe ante la prueba, nuestra fe ante la tentación, nuestra fe ante la presión, nuestra fe cuando podemos hacer buenas obras, nuestra fe en el manejo y el uso de nuestra lengua. ¿Somos una persona sabia? ¿Eres una persona sabia? Pues justamente vamos a hablar en esta noche acerca de una fe que produce paz, pero una fe que está relacionado con la sabiduría. Y el versículo de entrada es este versículo 13 del capítulo 3. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Bien, entonces vamos a estar revisando Santiago desde el capítulo 13, desde el capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 10. Bien, cuando nos hemos referido sobre la carta de Santiago, varias veces yo he mencionado que esta es una epístola escrita a personas que estaban viviendo una realidad particular y es la iglesia dispersa en diferentes partes de Asia. La realidad que esta iglesia está viviendo siempre la traigo a colación en cada sesión que hemos trabajado, porque las epístolas son documentos de ocasión. Al ser documentos de ocasión, las epístolas tratan situaciones particulares que Santiago debió ser notificado para él escribir justamente acerca de los temas que trata en su carta. Pero para poder entender este primer oyente, nosotros tenemos que entender la situación que ellos estaban viviendo y la realidad que ellos viven es una realidad de desconcierto. Imagínense ser expulsado de las sinagogas, que es su lugar de reunión. Imagínense ser rechazado por sus clientes, aquellos que eran comerciantes y que vivían pues de eso. Imagínense de repente ser despedido de su trabajo aquellos que trabajaban para algún terrateniente o algún comerciante. Imagínense aún poder ser rechazado hasta tal vez por sus propias familias. Y la persecución que se da por causa del evangelio les lleva a ellos a ir a diferentes ciudades de aquel entonces. Esta es la realidad que ellos viven y este pasaje que nosotros vamos a estudiar, tenemos que entender muy bien esta realidad para poder conectarnos con lo que Santiago está tratando de transmitir. Ahora, esta realidad que yo hace un momento acabo de exponer es la realidad de la diáspora actual. Y quiero aclarar que la palabra diáspora es usada como dispersión. Hoy se usa la palabra diáspora para hablar justamente de la situación del migrante y la situación de mucha gente que migra
por diferentes razones, pero en la mayoría de los casos, mucha gente migra precisamente por una persecución, por el peligro en que se encuentran sus vidas, por la falta de recursos, por la pobreza, por el peligro. Y qué interesante es que una carta que fue escrita hace muchos años atrás nos hable y se pueda conectar con un grupo que vive esta realidad, la realidad de la diáspora. En esta noche quiero conectarme con todas aquellas personas que al mirar esta sesión pueden reconocerse en lo que vamos a hablar, porque posiblemente tú eres parte de esa diáspora, no te encuentras dentro de tu casa, con tu familia, en tu tierra, y sabes justamente lo que es estar bajo presión. Y de hecho, cuando nosotros vivimos momentos como lo que estamos viviendo de desconcierto, podemos entonces entender un poco más esta población primera a la cual Santiago le está escribiendo, cómo justamente las presiones del diario vivir nos pueden llevar a no desarrollar una fe que produce paz, una fe que es sabia. Bien, entonces yo te haría esta pregunta. ¿Cómo reaccionamos frente a las presiones? ¿Cómo reaccionamos frente a la presión? Porque no es lo mismo desarrollar una fe cuando estamos en una situación positiva, buena, que cuando nosotros estamos en una posición de presión. Mostrándote esta diapositiva, fíjate que esta es una foto en los inicios de la pandemia, no en Panamá, es una foto que se dio en otro lugar, pero que reflejó lo que pasó justamente al inicio del coronavirus, de la pandemia. Mucha gente se desbocó a los supermercados y prácticamente dejaron sus estándares limpios. Mucha gente no le importaba que el que viene después también necesitaba provisión, necesitaba papel higiénico, necesitaba alimento, y muchos como fieras comenzaron a surtirse de todo lo que podían sin pensar que el otro también necesitaba de esto. Entonces, esto nos muestra una realidad, y esto lo menciono para que podamos entender de mejor manera en la población a la que Santiago está escribiendo. Y es que el problema muchas veces cuando nosotros sufrimos, y el problema de aquellos cristianos era que ante el sufrimiento y la persecución no habían podido desarrollar una fe de paz, sino más bien conflictos y pleitos. Por lo que estamos hablando tiene que ver cómo justamente nosotros podemos desarrollar fe en frente al conflicto. Cómo desarrollar la fe en el conflicto. Vamos entonces a ver varios versículos donde esta primera parte que vamos a trabajar, Santiago comienza a hablar o exponer acerca de la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Y los versículos 14 al 16 nos habla de la sabiduría humana. Mire las diferentes características de esta sabiduría humana. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentira. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que provienen de Dios, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desórdenes y toda clase de maldad. Lo que Santiago nos está expresando en estos pasajes es que la sabiduría humana o en la sabiduría humana muchas veces se presta para que haya algunas emociones y sentimientos que no provienen de Dios, tales como la envidia. Cuando se habla de celos amargos, la versión que estás usando, si es la Reina Valera, se está refiriendo justamente a la envidia.
En la sabiduría humana hay envidia, hay ambiciones egoístas, y estas ambiciones egoístas en otras versiones es traducida como contiendas, rivalidad, ¿ok? Y esa envidia y esa rivalidad está basada en el egoísmo, obviamente, de la persona y no proviene de Dios. Ahora, yo quisiera decir que la sabiduría humana tiene sus aspectos positivos, no todo de la sabiduría del ser humano es malo, porque de hecho la sabiduría que Dios ha dado a nosotros, los seres humanos, nos ha permitido desarrollar, nos ha permitido inventar, nos ha permitido justamente avances como el que ahora estamos usando para conectarnos en la distancia. Hay un aspecto de la sabiduría humana que es bueno, pero sin embargo, hay otro aspecto de la sabiduría humana que es oscuro y es justamente el que estamos leyendo, porque los pobladores o la iglesia que está viviendo conflicto y está sintiendo la presión del conflicto, ¿cuál es su reacción frente al conflicto? Su reacción frente al conflicto es manejar la situación con la sabiduría humana, con el conocimiento de ellos como ser humano. Y en ese manejar la situación basado en su propia sabiduría, nos encontramos entonces que es una sabiduría envuelta en emociones que no vienen de Dios, como la envidia, la rivalidad y el egoísmo. Y eso es lo importante que tenemos que entender. Santiago entonces nos sigue diciendo que esta sabiduría humana justamente viene de tres fuentes principales. La primera fuente es este mundo, esta sociedad en la que nosotros vivimos. La segunda fuente es nuestra propia naturaleza humana. Y la tercera fuente, muchas veces, pues, bajo una influencia diabólica o demoníaca. Entonces, el origen de esa sabiduría, cuando nosotros pretendemos usar nuestra sabiduría humana para resolver nuestros conflictos y las realidades que vivimos, no vienen de las fuentes que deben de venir, que sería Dios. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Hace un momento te presentaba la situación que se dio al inicio de la pandemia en muchos lugares del mundo, en muchos supermercados. Y ahí está, esa sabiduría humana nos lleva a nosotros a comenzar a pensar únicamente en nosotros. Yo soy, todo gira alrededor de mí y yo lo quiero y yo lo quiero, ¿verdad? Entonces es como bien lo decía el pasaje que leímos, viene del egoísmo, de nuestra naturaleza humana egoísta. Ahora, cuando nosotros pensamos en la sabiduría de Dios, ahí te estoy mostrando el versículo 17 que nos habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que es pura, la sabiduría que ama la paz, la sabiduría que está llena de compasión, de los frutos de buenas acciones, que no discrimina, ¿verdad? Como lo vimos en semanas atrás, no hay favoritismo, es una sabiduría que no es hipócrita, que es sincera. Y vamos a ver estas cualidades más graficadas, o mejor graficadas. Y ahí tenemos entonces que es una sabiduría donde hay pureza, es una sabiduría que produce paz, ama la paz, es una sabiduría que es amable, cede ante los otros, no solamente compro para mí y tomo todo lo que hay en el súper, sino que cede también y puede pensar en los demás. Es una sabiduría benigna, es una sabiduría llena de misericordia, llena de buenas acciones, sin prejuicio, sin hipocresía. Entonces, lo que Santiago le está tratando de transmitir a esta población que está oyendo la carta es que la manera como ellos están actuando por las presiones que están viviendo no está procediendo correctamente. Y la sabiduría que están usando es su propia sabiduría humana y no la sabiduría que Dios le puede dar
justamente para ellos resolver o hacerle frente a las situaciones que se estaba viviendo. Hermanos, esto no está tan lejos de las realidades que nosotros vivimos día a día, y como lo dije hace un momento, de este grupo de la diáspora que también vive la presión estando fuera de su tierra. Y cuando nosotros estamos fuera de nuestra tierra o fuera de nuestro confort, de nuestra comodidad, y vienen las presiones, y viene el conflicto, y viene la situación adversa, surge, ¿verdad?, querer pensar entonces como nosotros, como seres humanos, y decir, yo voy a resolver desde mi perspectiva humana, o surge el que nosotros podamos tener tal fe y tal dependencia de Dios, que comenzamos a depender de Dios y pedir que Dios nos dé sabiduría para saber cómo vamos a enfrentar ese conflicto o esa situación. Entonces, vamos a hacer la conexión ahora entre Santiago, el capítulo 3, versículo del 13 al 17, que es el que acabamos de revisar, se sigue conectando con el capítulo 4, del 1 al versículo 10, porque surge entonces la siguiente pregunta. Si la obra de Dios en sus hijos produce paz, ¿de dónde vienen las luchas y los pleitos entre ellos mismos? Que es lo que comienza diciendo Santiago 4.1. Por eso estos dos pasajes, aunque tal vez en su Biblia usted lo tenga dividido, ambos pasajes son una perícopa, forman una sola perícopa, y una perícopa es un espacio en el texto bíblico, o es una porción del texto bíblico que abarca una temática, es decir, donde comienza un tema y también donde termina ese tema. Y Santiago 3 está ligado con lo que se está diciendo en Santiago 4, más bien Santiago 4 está ligado con lo que ya se viene diciendo desde el capítulo 3. Por eso vamos hoy día a conectar lo que acabamos de decir acerca de una fe que produce paz, y que ahí está, ¿no?, la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios, con lo que nos dice o sigue diciendo Santiago en el capítulo 4. Entonces, la fe de esta primera población que recibe el mensaje de Santiago es una fe que no ha producido paz. No ha producido paz. Y vamos a ver los versículos, el por qué esta fe, que en vez de producir paz y provenir de la sabiduría de Dios, no ha producido paz. Y el punto está de que ellos, al no buscar la sabiduría de Dios, se encuentran en una total insatisfacción. Y yo quiero que hagamos el ejercicio en esta noche. Estás viendo la diapositiva, los versículos de 2 al 3 de Santiago, y yo quiero que completes la frase que están enumeradas en tu pantalla. ¿Qué es lo que ellos no tienen? ¿Qué es lo que ellos no han podido alcanzar? ¿Qué es lo que ellos no tienen y lo desean? ¿Qué es lo que no reciben? Fíjate que estas 4 expresiones habla de la frustración y la insatisfacción en que se encuentra varios de la iglesia de la diáspora, varios a los que Santiago está escribiendo. Y te quiero decir que el tono de Santiago en estos versos es un tono fuerte. Si has venido conectando lo que estamos enseñando semana a semana, Santiago cada vez que hace sus advertencias, hace sus señalamientos, comienza diciendo hermanos queridos, hermanos, hermanos. Pero en estos pasajes que estamos viendo en esta noche, Santiago no usa la palabra hermano y usa términos muy fuertes para justamente señalar lo que él quiere decir, porque me imagino que se ha dado cuenta o le han llegado noticias de malas actitudes, malos comportamientos dentro de la población cristiana, no dando testimonio de su fe.
Cuando entonces vemos el versículo, fíjate, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿Qué lucha espiritual vemos en estos pasajes? Aclarándote que cuando Santiago dice y hasta matan, no lo veamos de manera literal. Santiago está haciendo alusión a lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el versículo 25, donde Jesús dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano y nos enojamos contra ellos, seremos juzgados. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago cuando dicen traman y hasta matan? En el sentido de que el enojo de ellos contra otros como mecanismo de defensa para ellos mismos, para defenderse ellos mismos, porque están usando una sabiduría humana, le lleva a tramar y le lleva entonces a pensar en hacer daño a sus propios prójimos. Y posiblemente aquí nos encontramos una población que por ser dispersa, por estar perseguido, por estar siendo puesto a pruebas, a lo mejor ven que aquella persona que no conoce a Dios, que no es cristiano, tiene mejores posesiones, tiene mejor tierra, está cómodo, le está yendo bien, que este es un problema que vemos constantemente en la Biblia y lo vemos en el Salmo 73, donde el salmista Asaf comienza a cuestionar a Dios y dice, yo veo que el rico se hace rico, se engrandecen, lo aplauden, lo aceptan, no tienen problema de salud, de hecho están gordos de tanto comer y les va bien. Y él comienza a cuestionar a Dios frente a eso. En este caso, esta población posiblemente ya cuestiona a Dios, pero también comienzan a envidiar y comienzan a desear lo que tienen su prójimo, lo que tienen los demás. Y por eso es que Santiago habla fuertemente. Dice, lo que no tienen, lo que no pueden alcanzar, no lo tienen porque no se lo han pedido a Dios. Y aún pidiendo a Dios, no pueden conseguirlo porque piden mal. Entonces también voy a aclararte un poquito a qué se referirá esto. Cuando Santiago dice, y aún pidiendo no reciben porque piden mal. Porque queridos amigos, amigas que me escuchan, la oración nos abre la puerta a lo sobrenatural. Pero al mismo tiempo la oración nos conecta con lo que debe ser la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo estoy orando, yo abro mi corazón a conectarme y comunicarme con Dios y poder reconocer cuál es su voluntad. Y cuando yo reconozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces, ¿saben qué, hermano? Eso se tiene que expresar en nuestra responsabilidad y en nuestra ética de vida. Y nuestra ética de vida está relacionada mucho en cómo yo me relaciono con el prójimo o con las demás personas. Decía Karl Bach que la oración, además de acercarnos a Dios, nos acerca a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué está pasando con esta población que pide y que pide mal? Que me imagino que pide como a veces nosotros posiblemente en algún momento de nuestra historia hemos pedido. A veces hemos pedido, Señor, algunos estudiantes cuando tenían examen, Señor, que no venga el profesor, que se le flatee la llanta del carro, que se enferme. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. O de repente en el trabajo un jefe que nos hace
insoportable, ¿verdad? El trabajo, Señor, yo te pido que te lo lleves, que lo quites, que lo despidan. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. O de repente, aún hasta quién sabe, en algunos matrimonios, ese hombre o esa mujer ha pedido que Dios se lleve a ese hombre o a esa mujer. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios, queridos amigos y amigas. Cuando nosotros oramos, orar es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y nuestros hermanos de la epístola no estaban poniendo en práctica eso porque ni siquiera eran capaces de poder abrir su mente y su corazón y alinearse con la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver 4 razones por las cuales ellos no están satisfechos, es decir, la insatisfacción que hace un momento veíamos en los pasajes anteriores. La primera razón es lo que piden, no le piden a Dios lo que necesitan. Esto lo vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Ellos no habían podido tener o obtener lo que necesitan porque no lo pedían a Dios. Y aquí nos habla de esa falta de dependencia de Dios, de falta de confianza en Dios para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces viviendo nuestra vida cristiana, hermanos, tenemos que reconocer que a veces tenemos conflictos, presiones, situaciones, y lo último que se nos ocurre a nosotros es pedirle a Dios que nos ayude. Y primero pensamos en qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, qué recurso puedo usar, qué necesito actuar, y se nos olvida pedir a Dios por esa necesidad. Y hace años aprendí de maestros que Dios ha puesto en mis caminos, que saben que, hermanos, a veces nosotros no hemos podido obtener o alcanzar lo que tanto anhelamos porque no hemos sabido orar por esa realidad o por esa situación. Esa persona no ha cambiado, esa situación no ha cambiado porque tal vez nosotros no hemos orado lo suficiente para que el Señor intervenga en medio de esa situación. Y nuestros queridos hermanos a las cuales le está escribiendo Santiago, está pasando por una situación semejante. Así que es importante, queridos amigos, amigas, que nosotros aprendamos a pedir a Dios, confiar en Él. Segunda razón por la que ellos están frustrados y no pueden satisfacerse es que sus motivos están equivocados. Y ya yo se los decía hace un momento. Ellos pedían, pero no tenían lo que pedían. ¿Por qué? Porque piden mal. Entonces, Santiago está ahora tratando de decir que si bien algunos pueden ser que piden a Dios, no lo reciben, porque lo que están pidiendo tiene motivaciones y motivos equivocados, incorrectos. Entonces es importante, queridos hermanos, cuando nosotros oramos, alinearnos con la voluntad de Dios. Decía un pastor hace muchos años, ¿sabe cuál es la oración más poderosa? La oración más poderosa es aquella que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y claro, fue enseñada por nuestro Maestro Jesús. Y es la más poderosa porque en ese momento le estamos diciendo a Dios, Señor, que no sea como yo quiero, que no sea basado en mi sabiduría humana, que sea como tú quieres. Y cuando la iglesia primitiva fue perseguida en Hechos capítulo 4, nosotros encontramos una iglesia que después que soltaron a Pedro y a Juan se reunieron y cuando comenzaron a orar, ellos en vez de decir, Señor, quítanos la persecución o elimina a aquellos fariseos, elimina a esta gente que nos está haciendo la vida imposible para que nosotros sigamos predicando, más bien ellos oraban para que el Señor le diera de nuevo para predicar el evangelio, independientemente de que las autoridades le siguieran cuestionando o persiguiendo. Entonces, que nuestra oración no esté basada en motivos equivocados, que nuestra oración sea, Padre nuestro, venga tu reino,
hágase tu voluntad. Bien, queridos amigos, amigas, seguimos con la tercera razón por la cual ellos no han podido satisfacerse y siguen luchando con su sabiduría humana y no hay paz en medio del conflicto. Y esta es otra de las razones terribles, y es que comenzaron a aliarse con el mundo, amistad con el mundo. Ahora, quiero aclararte que en el texto bíblico la palabra mundo va a tener diferentes connotaciones. Solamente en Juan capítulo 17, cuando Jesús oraba, menciona la palabra mundo en tres diferentes o con tres diferentes connotaciones. El mundo tiene que ver con el universo en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Pero el mundo también se hace referencia a la sociedad, a la comunidad. Pero mundo, en un momento dado, está haciendo referencia a esa posición del ser humano a no aliarse con Dios, a no tener los pensamientos y los principios de Dios. Y este es el señalamiento que está haciendo Juan con relación al mundo, no con relación a la sociedad que vivimos, ni con relación al universo. Ahora, fíjese que ellos trataron en su sabiduría humana resolver el conflicto haciendo amistad justamente con el mundo, a tener una buena relación con el mundo. ¿Y a qué se estará refiriendo aquí Santiago? Pues que sencillamente comenzaron a pensar y a actuar como actúan las personas que no tienen una relación con Dios y que no tienen un conocimiento de Dios. Mire cómo Santiago habla en este pasaje que está frente a ustedes y que quiero leerlos. Dice adúlteros. Imagínense la palabra que usa Santiago. ¿No se dan cuenta que su amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que la escritura no significa nada? Entonces, qué fuerte, como yo les dije hace un momento, le está hablando Santiago en este momento a los hermanos de la diáspora y les habla de adúlteros, porque están haciendo alianzas con el mundo. Y yo quiero aquí también decir algo importante, queridos amigos. Por mucho tiempo en la iglesia, cuando se pensó que no se ame el mundo, se pensó en que de repente qué me pongo, qué me dejo de poner, ¿verdad? O qué dejo de hacer. Pero yo quiero decirte que esto va más allá, la amistad con el mundo va más allá de qué me pongo, me dejo de poner. Porque ¿saben qué, amigos? Santidad no tiene que ver con lo que dejamos de hacer. La santidad tiene que ver con lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros hablamos de no hacer alianza con el mundo, es más bien de no tener los mismos pensamientos que tiene la sociedad o que tienen aquellos que no han conocido a Dios. Y eso es lo que está haciendo la iglesia en este momento, cuando hablo de la iglesia que los primeros oyentes que están escuchando la carta de Santiago, comenzaron a tener las mismas formas de pensar de aquellos que no conocen a Dios. Y hermanos, eso nos lleva a reflexionar, porque yo insisto, viviendo los momentos de pandemia que estamos viviendo, aunque ya la situación pareciera que en Panamá se va a ir mejorando algunas cosas aparentemente, pero todavía hay un panorama incierto. Hemos venido, ¿verdad?, durante estos meses viviendo realidades. ¿Cómo hemos nosotros actuado frente a la presión? ¿Cómo hemos actuado frente al conflicto? ¿Será que estamos pensando de la misma manera como piensan aquellas personas que no conocen a Dios? Nosotros no podemos hacer alianza con el mundo. Y no se trata de que nos aislemos del mundo, porque el Señor lo dijo, Jesús lo dijo, ustedes están en el mundo y no son del mundo, pero están en el mundo. Y no se trata que nos aislemos del mundo, se trata que estando en este mundo, nosotros seamos la sal de la tierra
y la luz, ¿verdad?, del mundo, y nuestra forma de pensar, de actuar, de accionar, ya conforma la sabiduría de Dios y no nuestra sabiduría humana. El cuarto motivo, razón por la cual ellos se encuentran en esa frustración es porque buscaban beneficios para sí mismos. ¿Okay? El primero era no pedían a Dios, no dependen de Dios. El segundo, si pedían con malas motivaciones. El tercero, comenzaron a hacer alianzas con el mundo y ahora buscaban solamente beneficios para sí mismos, es decir, basado en su egoísmo. Estos hermanos estaban pensando solamente en sí mismos, cómo avanzar para su propia causa, y ellos creen que de esta manera era lo mejor, solamente pensar en ellos mismos. Y por eso Santiago les resalta, ¿verdad?, lo que dice el versículo 6, que está aquí, les resalta, la escritura son poderosas y ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de ustedes, en este caso le dice de nosotros, les sea fiel. Santiago está reclamando fidelidad para Dios. Entonces, hermanos, ¿puede un hermano reflejar estas actitudes? Y como decía Pablo, por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para ti esta noche es, ¿cómo respondemos nosotros cuando sube la presión? No hablo de la presión arterial. ¿Cómo respondemos nosotros cuando suben los decibeles de la presión que podemos vivir? O cómo nosotros, ¿verdad?, respondemos cuando las cosas nos salen mal y estamos afligidos. ¿Qué hacemos? Estas preguntas son muy parecidas cuando comenzamos la serie de Santiago, porque aparentemente esta es la realidad que está viviendo este primer oyente y que son tan, pero tan identificables con nuestra realidad hoy. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas nos salen mal, cuando estamos afligidos? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Ante la pandemia, yo quiero traer lo que un amigo nos compartía hace meses atrás. Tal vez nosotros hemos reaccionado con preocupación, la preocupación de querer ser efectivo, y comenzamos entonces a trabajar. No hay horario de trabajo, y más cuando el trabajo ha sido llevado a la casa, y hay un temor de reconocer nuestras propias debilidades, nuestros propios temores, y comenzamos a perder la perspectiva del reino, la perspectiva divina. Entonces, fíjate que aún esto que nos habla Santiago es tan real para nosotros en el siglo XXI, con las realidades que estamos viviendo hoy. Pero Santiago nos dice en el versículo 6, Él nos ha dado de gracia, de su generosidad. Entonces, si Dios nos ha dado de gracia, si la generosidad, la gratuidad de Dios ha sido tal que hasta dio a su Hijo por nosotros y nos ha amado de tal manera que nos ha dado el Espíritu Santo, hemos sido sellados con su Espíritu Santo, y nos ha amado de tal manera que Dios está ahí y está supliendo nuestras necesidades, aunque nosotros a veces pensemos que no. Y la palabra de Dios nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia, y cosas como el alimento, el vestido, la seguridad no nos van a faltar. Santiago le está recordando a ellos, amigos, amigas, le está recordando a ellos de esa gracia generosa de Dios, como diciéndole, si la gracia de Dios ha sido tan generosa para con toda la humanidad, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de ustedes? Entonces, el detalle está que para poder recibir y poder entrar en esa dimensión, y aún aunque seamos refugiados, y aún aunque estemos en la diáspora, y aún aunque tú estés en tierra extraña, y aún aunque tú estés en tu tierra, pero estés pasando situaciones difíciles, la clave es que nosotros podamos tener un corazón de humildad frente a Dios para recibir de esa gracia que Él nos quiere dar, y para que podamos entender y comprender la dimensión de las realidades que estamos viviendo. Esa gracia y esa humildad que se requiere
para poder entender los propósitos y los planes de Dios. Por eso termino en esta noche presentándote que Santiago al final termina el capítulo 4 del versículo 7 al versículo 10 diciendo, queridos hermanos, hay dos grandes acciones para poder vivir una fe sabia y en paz. La primera, someternos a Dios. Era el momento para que ellos dejaran su conexión con el mundo, para que comenzaran a depender más de Dios, para que reconocieran que en Dios estaba su salvación, no en querer y codiciar y tener lo que los demás tienen y comenzar a rivalizar para obtener eso, sino que la clave está en someternos en Dios. Fíjate lo que dice el versículo 7, sométete humildemente a Dios y el diablo será resistido. Entonces ahí está la clave, someternos a Dios. Algunos quieren resistir al diablo y que el diablo huya, pero no ven que hay una premisa para lograrlo. Y la premisa es humildemente reconocer que necesitamos depender de Dios y someternos a Dios. Y el segundo aspecto importante, una vida de arrepentimiento, que nosotros podamos arrepentirnos. Y Santiago exhorta a la población, arrepiéntanse de lo que están haciendo, arrepiéntanse. Los pecadores, arrepiéntanse, purifiquen sus corazones, derramen lágrimas, hagan lamento, o sea, un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Para que ese llanto, qué belleza este pasaje, para que ese llanto sea transformado en gozo y en alegría. Me acuerda aquel pasaje de Isaías y que lo cantábamos, ¿verdad? En canto, cuando decían, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. ¿Cuándo huye? Cuando nuestra vida es sometida a Dios y cuando somos capaces de arrepentirnos y reconocer que necesitamos depender totalmente de Dios. Humíllense delante del Señor y los levantarán en honor. Así termina este versículo 10 del capítulo 4 de Santiago. Humíllate delante del Señor y Él los levantará con honor. Por eso te regalo esta última diapositiva. Toma lo que necesites. Así te dice el Señor en esta noche. ¿Qué necesitas? Amor. ¿Qué necesitas? Esperanza. ¿Qué necesitas? Fe, paciencia, coraje, comprensión, paz, pasión, oración, fuerza. ¿Qué necesitas? Lo que necesites, Él lo puede proveer para ti. Búscalo, que Él es la fuente. Que tu fe sea capaz de producir paz, porque provienes y actúas de la sabiduría del Señor. Una vez más, te digo que el Señor pueda guiarte y bendecir tu vida en esta semana. Que esta semana, queridos amigos, sea una semana donde a pesar de la presión y a pesar del conflicto, puedas someterte a Él, buscarle en oración y humildemente recibir de su sabiduría. Que sea una fe capaz de producir paz en tu vida. Que la paz de Dios sea sobre ti y sobre toda tu familia. Muchas gracias por estar esta noche conectado con la palabra del Señor. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Un abrazo y ha sido un gusto estar contigo. Bendiciones.